Tal? Buen día para todos. Les habla su profesor Fernando Juárez de Historia. ¿Qué vamos a ver este día? Vamos a ver lo que corresponde a la sesión número 5 de Historia. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver, jóvenes señoritas? Vamos a ver el mundo entre 1920 y 1960. Que tenemos el mundo entre las grandes guerras, socialismo, nacionalismo y fascismo, la pobreza del mundo, avances científicos y tecnológicos, su impacto en la sociedad, la Segunda Guerra Mundial, causas y consecuencias, etapas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a empezar, chicos. Primero, venimos de una Primera Guerra Mundial que fue devastadora. Todo mal, muchas muertes, mucha crisis, este, desolación, eh, temas que lamentablemente una Primera Guerra Mundial deja. Ahora, ¿la humanidad entendió? No. Se viene algo más feo, que es la Segunda Guerra Mundial, pero hay que entender el contexto de dónde se viene esto. Termina la Primera Guerra Mundial, ¿sale? Alemania se le hace culpable, se firma el Tratado de Versalles y se le dice a Alemania de todo lo que se tiene que hacer responsable. Ok, durante ese tiempo ya vienen unas corrientes ideológicas. Empezamos a hablar del socialismo, principal expositor, Carlos Marx. ¿Qué nos dice? Transformación de la propiedad privada capitalista, es decir, de los medios de producción en propiedad colectiva. O sea, que lo que hace uno se tiene que repartir entre todos. Bueno, dejamos eso sobre la mesa. Luego tenemos nacionalismo. Recordemos en clases pasadas que nacionalismo es una forma de proteger, de sentirse muy arraigado a su nación. Pero ¿qué es lo que pasa cuando lo llevamos al extremo? Son cosas muy delicadas que se deben de tocar con pinzas. Pero bueno, ¿qué personaje importante de la historia tenemos? Lamentablemente, es una persona nociva, pero a fin de cuentas fue un líder. ¿De quién hablamos? De Adolf Hitler. El nacionalismo, Alemania durante el 3 y el 45. ¿Qué es lo que nos dice? Nace de la crisis económica. El nazismo es un régimen totalitario y racista. Ojo con ese tema, racismo. Alemania se militarizó y se olvidó de todo lo pactado en el Tratado de Versalles. Si bien recuerdan, chicos, a Alemania se le dijeron varias cosas. Primero, regresas todo el territorio que te llevaste. Segundo, pagas toda la deuda de la guerra. Y de lo más importante, tu fuerza militar la vas a reducir a 100,000 efectivos. 100,000 efectivos. Jóvenes, para que tengamos una visión de cuántos son 100,000 efectivos, es un estadio azteca. ¿Sale? Ahora, el partido único. Ahorita vamos a llegar más a eso. Pero si no es suficiente con el nacionalismo, también tenemos el fascismo, donde Italia del 1920 a 1945, Benito Mussolini. Y estos dos eran buenos amigos. Ok, pasamos a lo siguiente. Pobreza en el mundo. Dos palabras muy fuertes que no nos gusta escuchar. Pobreza en todo el mundo. ¿Por qué se da la pobreza? A ver, venimos de una guerra mundial. Cuando hay una guerra, se van a acabar recursos, se van a acabar personas, el comercio se va a detener, obviamente va a generar pobreza. Pero veamos, ok, comencemos a ver pobreza en el mundo. La Gran Depresión, el lunes negro, el martes negro. ¿Qué pasó con esto, chicos? Vamos a entender, Estados Unidos era el principal país productor y exportador mundial de materia prima. Recordemos, Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Durante 3 años, Estados Unidos no intervino. Y en esos 3 años, ¿a qué se dedicó? A vender materia prima, armamento, prestar dinero para los países que tenían el conflicto en el centro de Europa. Ahora, ¿cuál fue los beneficios de eso? Estados Unidos se convierte en la primera potencia mundial a causa de eso. Pero después, entonces, ¿por qué se viene la gran depresión? Ok, ¿qué pasó? La caída de la bolsa de valores de Estados Unidos que inicia el jueves negro, 24 de octubre del 29, y tenemos un lunes, un martes negro. ¿Qué es lo que pasa?
no hay dinero. ¿Y qué pasa? Se arrastra la actividad económica e industrial de la mayor parte del mundo capitalista, cierre de fábricas, despidos y miseria. ¿Por qué se dio esto? Había tanto dinero en las arcas de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Empezaron a hacer muchos préstamos a empresas fantasmas, pero llegó un momento en que ya nadie compraba, en que el dinero, ¿dónde está? Ya no había. Entonces se desploman las bolsas. Y eso es que de la noche a la mañana tú no tengas dinero. Hay videos donde las personas se están arrojando de edificios. Perdón. ¿Por qué? Perder dinero es perder todo tu patrimonio. ¿Con qué vives? ¿Con qué subsistes? ¿Qué consecuencias trajo esa gran depresión? Desempleo. Si no hay trabajo, no hay dinero y no comes. Inestabilidad social. ¿Qué pasa con la inestabilidad social? Mucha gente va a ver querer hacer revueltas o querer tener movimientos. ¿Para qué? Porque están en desaprobación con lo que está pasando. Entonces, ¿qué hace? Interviene el Estado en la economía y se abre el paso al nazismo y el fascismo. ¿Por qué? El nazismo, ¿qué da paso? Oye, somos pobres. Alemania no tiene que ser pobre, Alemania tiene que ser a regresar lo que era y la culpa es de otra persona, la economía está mal, entonces tenemos que hacer algo radical. Ahora, ¿todo fue nubes negras? Pues no, vamos a entender esto. Hay avances científicos y tecnológicos y su impacto en la sociedad. ¿Qué avances tenemos? Para resaltar algunos, tenemos que ver el invento de la licuadora, la penicilina para la medicina, primera transmisión televisiva, se inventa el microscopio electrónico, el radar. El radar, un invento muy importante que va a tener mucho que ver con los nuevos aparatos tecnológicos que van a ser ocupados para la guerra. Se inventa el bolígrafo, la primera computadora programable en el 40 de Coran Sus. Imagínense la computadora. Imagínense dónde inició en el 40. Y hoy en día ya hablamos de inteligencia artificial. Dato súper importante, Guillermo González Camarena inventa el sistema tricomático para transmitir imágenes a color, o sea, se inventa la televisión a color, orgullosamente mexicano y orgullosamente politécnico. ¿Qué otros tenemos? Otros avances, el 45, la bomba atómica. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Microondas, la fibra óptica, empieza la era espacial en el 57. Cuando se acaben las guerras, recuerden esto, chicos, va a empezar la carrera por el espacio y sobre todo dos países, dos potencias, Rusia y Estados Unidos. Pero bueno, vamos a tener que hablar algo de lo que no me gusta, pero tenemos que hablar. Segunda Guerra Mundial. Si bien recuerdan todo el desastre que quedó en la primaria, no le fue suficiente a la humanidad, pues nos aventamos otra guerra. ¿Qué es lo que tenemos que entender de una guerra? Primero, ¿quién contra quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Recuerden, chicos, las ciencias auxiliares de la geografía, la cronología, ¿cuándo? ¿Dónde? Ok, tenemos a los antecedentes, tratados de Versalles, donde se le dijo a Alemania tienes que pagar esto, esto y aquello. ¿Alemania se quedó contenta? No. Alemania está dolida. Luego, le sumamos la crisis económica del 29 en Estados Unidos o la gran Depresión. Aunado a eso, vienen las corrientes de pensamiento, aparición de los regímenes totalitarios, ¿en donde? Europa y Asia. Tenemos el fascismo en Italia, el nazismo alemán y el militarismo en Japón. Ahora, ¿quiénes? Tenemos dos bandos. Recuerdan que en el primero también tuvimos dos bandos, la Triple Alianza y la Triple Entente. Bueno, esta vez tenemos otra vez dos. Primero, los países del eje, conformado por quién? Alemania, Italia y Japón. Y también tenemos a los países aliados, Gran Bretaña, Francia y 50 países más. ¿Ok? ¿Qué consecuencias? Más adelante se los voy a decir. Pero ¿qué fue lo que pasa? Pérdidas humanas, obvio. Materiales, destrucción de Europa. Europa dividida en dos áreas, occidental,
Alemania dividida en República Federal y República Democrática, el Plan Marshall para capitalistas, Plan Molotov para socialistas, y se crea la ONU en 1945. La ONU, Organización de las Naciones Unidas. ¿Dónde se organiza? ¿Dónde se hace toda la guerra? Otra vez en el centro de Europa. Y tenemos como país principal a Alemania, quien es el que genera el conflicto bélico. ¿Cómo vamos a dividir la etapa de la Segunda Guerra Mundial? Tenemos tres etapas. Primero, el dominio lo tiene el eje de Europa, Asia y el Pacífico. La segunda etapa, estabilización de los tres frentes de guerra. Tercera etapa, contraofensiva y helada y la derrota del eje. Ahorita se los voy a explicar más a detalle, ¿ok? Pero recuerden, chicos, siempre, fechas muy importantes. ¿Cuándo inicia? El 1 de septiembre de 1939. ¿Por qué? Alemania invade Polonia. Y de ahí nos vamos hasta el final. El 2 de septiembre de 1945, rendición incondicional de Japón y termina la Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Poner atención. ¿Quién contra quién? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo inicia? El 1 de septiembre del 39. Chicos, acaba el mismo mes, pero del 45, el 2, ¿ok? Ahí lo tenemos y ahorita vamos a dar detalle de todo esto. Chicos, comenzamos. Entonces, países participantes, el eje Alemania, Italia y Japón. Aliados, Gran Bretaña, Francia y 50 países más. Ok, datos importantes y contexto que debemos de tener en el radar. Austria-Hungría se divide y surgieron países nuevos, como Checoslovaquia, Austria, Hungría y Yugoslavia. Ok, se divide el territorio. ¿Qué pasa? algunos pobladores de Rusia no se sienten como rusos y se quieren independizar. Entonces se crea Polonia, Lituania, Letonia y Estonia. Esto le molestó mucho a Rusia y forman la Unión Soviética. Tienen una idea muy fuerte llamada comunismo. Ya tenemos otra corriente de pensamiento. Pero esto era molesto para Alemania. ¿Por qué? Hay que recordar que fueron obligadas a tener menos ejército y le preocupaba una nueva invasión por parte de la Unión Soviética. ¿A cuánto se reducieron el ejército? Recuerden que a 100,000 personas, un estadio azteca. Entonces era preocupante para Alemania decir, si a Unión Soviética se le ocurre invadirme, no tengo soldados. Bueno, Alemania estaba súper molesto. ¿Qué es lo que pasa? En la Primera Guerra Mundial había un soldado, una persona, que tenía el nacionalismo hasta los huesos. Esa persona fue rechazada de una escuela de arte si no hubiera estudiado arte y no se hubiera metido a la milicia, al tema político. ¿De quién hablo? De una persona de nombre Adolf Hitler. Era un soldado que amaba a su país, lo quería. ¿Qué pasa con esta persona? Esta persona empieza a trabajar para el gobierno. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa? ¿Cuál era su función en el gobierno? Detectar movimientos radicales que vayan en contra de la estabilidad del gobierno. ¿Por qué? Porque a Alemania se le prohibió que se volviera a remilitarizar, hacer las cosas que venía haciendo en la Primera Guerra Mundial. Ok, llega y espía a un partido que se llamaba el Partido Obrero Alemán. Bueno, a Adolfo Hitler le encanta el pensamiento de este partido político y se une a sus filas. ¿Qué comienza? Empieza a dar discursos más nacionalistas. Menciona cómo debería de ser el alemán, cómo era que tenía que ser el alemán perfecto. Tendría que ser alto, güero, fuerte y de ojos azules. Bueno, tuvo tanta influencia Adolfo Hitler en ese partido que le cambió el nombre a Partido Nacional Obrero Alemán, que sus siglas son nazi. Ok,
¿Qué quería conquistar de nuevo? Un golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado, chicos? Quería sacar al gobierno alemán para él quedar y decir, ¿sabes qué? Alemania está mal por nuestros dirigentes. Alemania puede ser regresar a ser lo que era Alemania antes. Bueno, ¿qué pasa? Lo meten a la cárcel 9 meses. Aquí es una parte muy importante de la historia. ¿Qué hace durante esos 9 Hitler? Durante esos 9 meses, Hitler escribe un libro llamado My Kampf o Mi lucha. Este libro, ¿de qué hablaba? El discurso de Hitler era que aquí estaba la solución en su libro para que Alemania regresara a ser una potencia. Ojo, llevaba mensajes de esos, pero también llevaba mensajes muy radicales, donde él hablaba de un odio a los judíos, a las personas, que ellos eran parte de la culpa de que Alemania estuviera en el lugar que está. Ok, ¿qué pasa? Sale de la cárcel y Adolfo Hitler se vuelve un líder. Gente pagaba dinero por entrar a cárcel a escucharlo hablar. Una señora muy rica que se dedicaba a hacer máquinas de escribir fue y le regaló una máquina de escribir a Adolfo Hitler. Ok, cuando Hitler llega al poder, ¿qué es lo primero que hace? Toma la mitad de Checoslovaquia, porque recordó que había personas de descendencia alemana en Checoslovaquia. ¿Qué pasa con los otros países? Sí están al pendiente de lo que está haciendo Hitler, pero ¿qué hace Inglaterra y Francia? Implementan algo que se llamó política de apaciguamiento. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si de inmediato se lanzaban a la guerra, ya sabían los desastres que dejaba una primera guerra mundial. Ahora bien, prácticamente, ¿qué fue lo que le dijeron? A ver, está bien, Hitler, ya agarraste la mitad de Checoslovaquia, ya no tomes más. ¿Qué hace Hitler? Se apodera de todo. Después, Alemania recuerda que quedó dividida por Polonia y tenía ahí Tenania de Danzig. Alemania se lo pide a Polonia. Polonia le dice, obvio, no te lo voy a dar. Pero Hitler quería tener dos frentes listas de batalla, uno para la Unión Soviética y otro para el lado de los franceses. ¿Qué pasa? Hitler, Alemania se apoderan de Polonia. Y es cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el 1 de septiembre del 39. Entonces, Inglaterra y Francia le dicen, te damos 2 días para retirarse, pero Hitler siguió invadiendo. Entonces Reino Unido, Francia, Nueva Zelanda, Canadá le declaran la guerra. Entonces Francia se moviliza de inmediato, pero lo hace de una manera lenta. Y Alemania utilizó una táctica militar. Esto le va a ayudar y va a cambiar toda la historia de la guerra. Algo como conocido como la Blitzkrieg. ¿Qué significa? Guerra relámpago. ¿En qué consistía, jóvenes? Era un ataque sin avisar, tanques y personas de la noche a la mañana en tiempo récord. Por eso la gente no sabía ni qué pasaba. ¿Cuál fue lo que hizo Hitler? El factor sorpresa. ¿Le funcionó mucho a Alemania? Sí. ¿Qué pasa? Unión Soviética comienza a bombardear Polonia. ¿Por qué? Porque Hitler hace una alianza con la Unión Soviética. No quería tener dos frentes. Entonces, pacta con la Unión Soviética y así ya no cuida dos frentes. ¿Ok? Luego, eh, después de un descanso llamado la Guerra de Mentira, volvió a atacar Unión Soviética. Intentó invadir Finlandia, pero no pudo. Hitler invade Noruega y Dinamarca con éxito. Luego, la guerra de mentira termina el 10 de mayo del 40. Cuando Alemania ataca a Francia, nuevamente quiere pasar por Bélgica, lo que hizo en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué le dice a Bélgica? No, sigo siendo país neutro. ¿Qué hace Alemania? Vuelve a hacer lo mismo y se mete por un país neutro. De paso, ataca a los Países Bajos y a Luxemburgo, todo al mismo tiempo por su gran técnica, la Blixter. Los ancianos trataron de defenderlo, pero
La Blister era muy efectiva. Ahora, había una parte en una frontera que se conocía como las Ardenas. ¿Qué eran las Ardenas? Era un lugar muy boscoso, con árboles. ¿Y qué pensaron los países? Es imposible que Hitler se meta por aquí. Pues Hitler fue y se metió. Y con eso empezó a ganar más territorio. Ok, ¿qué más pasa? Lo hizo y rodeó a los franceses e ingleses. Quedaron acorralados de la iglesia en la isla del Dunkerque, donde por fortuna fueron rescatados ante la Operación Dínamo. Así Alemania terminó de invadir Francia. Francia quería firmar el armisticio. ¿Y saben qué dijo Francia? Órale, lo firmamos, pero ¿saben qué? Tráiganme el tren donde me hicieron a mí firmar lo mismo. Hitler seguía dolido. Hitler piensa ahora invadir Inglaterra, pero sabía que por el mar sería imposible. ¿Por qué? Los ingleses, creadores de la revolución industrial, estaban muy avanzados y sobre todo con su flota naval. Entonces, Alemania dijo, por agua va a ser muy difícil. Entonces, ¿qué hace Hitler? Crea la Luftwaffe, que es su fuerza aérea. Entonces, empiezan a tener por aire pelea con Inglaterra. En ese entonces, ¿quién gobernaba? Winston Churchill, y ordenó atacar Berlín. Hitler, enojado de igual manera, manda a bombardear las principales ciudades de Inglaterra. Al no tener éxito, Hitler suspende los ataques ya que es muy costoso. Inglaterra se está quedando sin recursos, entonces Estados Unidos le da recursos, aclarando que no intervendrá. En el norte de África había barcos franceses ¿y qué hicieron los ingleses? ¿Sabes qué? Hay que tirar esos barcos franceses porque si no los hundimos, los va a utilizar Francia, Alemania. ¿Qué pasa con Mussolini? Aprovecha la guerra y toma Albania y una parte de Francia. Quiso tomar Egipto y Grecia, pero no pudo y Alemania tuvo que ayudarlo. Perdón por la tos, chicos, perdónenme, pero ya me emocioné y viene algo, una parte más triste de toda la historia que ha sufrido la humanidad. La solución final o el holocausto. ¿Qué era eso? Consistía en la eliminación de todos los judíos europeos. Fueron arrastrados y llevados a campos de concentración y ahí fueron ejecutados en unas condiciones muy horribles. ¿Cuántas personas exterminó Hitler? Fue más o menos un promedio de 11 millones de personas. ¿Y todo por qué? Por la intolerancia y la discriminación. Bueno, la resistencia de los llamados partisanos lucharon desde adentro. A Hitler se le ocurre algo, atacar a la Unión Soviética. A ver, la Unión Soviética te ayudó, pero como Hitler ya estaba cegado por el poder, decide traicionar a la Unión Soviética. ¿Qué es lo que no se decidía? Que él quería atacar 3 ciudades, Moscú, Leningrado y Kiev. Lo quería hacer tan rápido. Stalin se une a los aliados y da la orden de quemar todo para que Alemania no pueda utilizar nada, pero el invierno ayudó a los rusos. ¿Por qué? Si hay alguien que aguanta el frío son los rusos y los alemanes no estaban acondicionados para eso. Por eso Alemania ya empieza a perder fuerte. Bueno, ¿qué pasa del otro lado? En ese momento Japón tiene grandes deseos de apoderarse de islas del Pacífico. Japón es pequeño y ¿qué es lo que quiere? Más territorio. Pero eso ya tiene dueño. Entonces, Estados Unidos y Japón sabían el poderío que tenía Japón. Una persona de japonés les dijo, yo estuve en Estados Unidos, en Harvard, y saben que no hay que meternos con Estados Unidos porque su poder es implacable. Pero ¿qué pasó? Japón de todos modos ataca. Portaaviones de Estados Unidos e Inglaterra le declaran la guerra a Japón. La batalla de Midway y Japón, los dos perdían mucho equipo, pero Estados Unidos fabricaba rápidamente, cosa que no hacía Japón. Súper importante de esto.
¿Qué pasa? Durante la guerra, los ingleses interceptan un submarino alemán, no lo destruye. ¿Saben qué hacen? Se meten adentro del submarino y encuentran una máquina llamada Enigma, la cual con esa información se mandaban información secreta los alemanes para saber dónde iban a atacar. Entonces Alemania ya iba a perder lo que era el factor sorpresa. Ok, bueno, Hitler quería con dos grupos, quería tomar el Cáucaso, había mucho petróleo y por otro lado quería tomar Stalingrado. Hitler estaba obsesionado por ese lugar porque la Unión Soviética era muy grande y había petróleo. Pero sus generales ya comenzaban a decir que no eran buenas decisiones y Hitler tomó el bando. Tus expertos en milicia te están diciendo, señor, ya no hay que hacer eso. Hitler los corre, los mata y él sigue con sus ideas. Por otro lado, Inglaterra y Estados Unidos decidieron recuperar Italia, ya que el rey de Italia, Víctor Manuel III, encarceló a Mussolini. Los aliados continuaban avanzando hasta querer tomar Roma. Los últimos fascistas y nazis se resguardaron en un monasterio de Montecassino, pensando que por ser un monasterio, Estados Unidos no los iba a atacar. Gran error. Cuando pasa esto, Polonia cree que es buen momento para luchar y vencen a los alemanes. Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética decidieron que era el momento de recuperar Francia. Y engañando a Hitler que lo querían hacer y atacarían por calles, pero no lo hicieron. Lo hicieron por Normandía. Hitler cae en el engaño y manda el 90% a Calais y manda 500,000 hombres a Normandía. Pero los aliados llegan con 2 millones. A esa batalla se le conoce como el Día D y comenzaron a empujar a los alemanes. Ahora sí Alemania entra en pánico y Hitler lanzó el mismo ataque por las Ardenas, pero ya no le funcionó. ¿Qué pasa, chicos? Hitler se da cuenta que ya la guerra la perdió. Dato curioso, chicos. ¿Qué, qué hace Hitler cuando ya ve perdida la guerra? Se casa con su amante y unas horas después la historia oficial dice que se suicidaron en el búnker de la Cancillería el 30 de abril de 1945 y Alemania se rindió. Alemania se rinde, pero la guerra termina. No, así termina la guerra en Europa, pero en el Pacífico Japón sigue luchando con todo. Los aliados piden dos conferencias para solicitar la rendición de Japón, pero no quisieron. Datos importantes. En esa reunión, Estados Unidos y la Unión Soviética no se llevan para nada bien, unos capitalistas y otros comunistas. Pero bueno, el 6 de agosto de 1945 a las 8:15, un bombardero B-29 llamado Enola Gay, para los que no lo sepan chicos, se llama Enola Gay porque así se llamaba la mamá del piloto, lanzó sobre la ciudad de Hiroshima la primera bomba atómica, bautizada como Little Boy. Bueno, 3 días más tarde, el 9 de agosto a las 11, el bombardero Boxcar dejó caer la segunda bomba llamada Fatman sobre la ciudad de Nagasaki. Chicos, lamentable lo de las bombas atómicas, sí. ¿Era necesario? Yo creo que no, porque Alemania ya no tardaba en rendirse. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Estados Unidos y Unión Soviética no se llamaron. Entonces iba a comenzar como la intimidación, una guerra fría, en decir, ¿sabes qué? Yo estoy preparado para esto. Y chicos, estos son lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, me gusta meterme un poco más a fondo. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cuándo se lanzó la primera bomba de atómica? En agosto. ¿Ok? Chicos, pregunta, ¿saben cuándo fue la primera prueba de la bomba nuclear? De la bomba atómica, perdón.
en julio del mismo año, un mes antes. ¿Cómo se le conoció a esto? El Proyecto Manhattan, acuñado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Surgió para nombrar un proyecto clave para la configuración de una bomba nuclear durante los inicios de la Guerra Mundial. ¿Quién fue su creador? J. Robert Oppenheimer. Nueva York, 22 de abril de 1904, en Princeton, Nueva York, 17 de febrero de 1967. Su fecha de nacimiento: físico, teórico estadounidense, profesor de física en la Universidad de California y Berkeley. Chicos, ¿cuánto costaba una bomba o cuánto costará una bomba atómica promedio? 20 millones de dólares. Ok, tenemos que dar contexto y también tenemos que adelantarnos a lo que se viene más adelante. Si ya hay una intimidación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, dicen, ah, sí, Estados Unidos, yo también ya tengo una bomba atómica. ¿Qué responde Estados Unidos? ¿Bomba atómica? Por favor, yo ya tengo la bomba de hidrógeno, que tiene un potencial de ser 100,000 veces más poderosa que una bomba atómica. Ok, Estados Unidos fue testigo de la magnitud de la bomba de hidrógeno cuando hizo una prueba secreta en el 54, según fuentes del New York Times. Fin de la guerra, chicos. El 14 de agosto de 1945, Japón se rinde. Cifras: 80 millones de muertos, contra 16 que hubo en la Primera Guerra Mundial. Chicos, tenemos que entender el contexto, desde dónde viene todo esto. Las civilizaciones lo que quieren es poder, quieren territorio. Pero debido a la ilustración, a la enciclopedia, a la revolución industrial, todo mejora. Decir mejora es contrastante, ¿no? Porque mejora cuando haces armas de destrucción, haces mejores armas, en realidad estás haciendo peores armas de destrucción. Triste lo que pasó, mucho. El tema del holocausto y el tema de las bombas que actualmente se tienen. Para finalizar, chicos, les dejo 4 reactivos. Esos 4 reactivos, chicos, encontrarán las respuestas en lo que yo les di. Chicos, les agradezco mucho su atención, así como recordarles que es muy importante que lean más a profundidad y sobre todo que no se queden con lo que les digamos nosotros los profesores, busquen, indaguen un poco más en esos temas. Y créanme, si ustedes hacen su labor de poner atención cada sábado y lo refuerzan con lectura y saber más datos, chicos, el éxito es seguro para ustedes. Me despido de ustedes nuevamente, Fernando Juárez, servidor. Estoy a sus órdenes para cualquier duda y comentario. Les agradezco mucho su atención. Buen día para todos.